Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Primer canto del Srimad Bhagavata, la creación, capítulo 16. Cómo Parikshit recibió la era de Kali. Llegamos a leer hasta el texto del 13 al 15. Entonces, si recuerdan, este capítulo se cuenta ya sobre el reinado de Maharaj Parikshit. Y los sabios piden que le relate todo lo que sucedió, todo el incidente de Maharaj Parikshit y por qué él no castigó a Kali, por qué no lo mató. Lo castigó, pero no lo mató. Entonces, los sabios le preguntan, le dicen, cómo estos pasatiempos están relacionados con Krishna, vale la pena escucharlos. Y ellos, para evitar la muerte, los grandes sabios, encabezados por Shaunaka y otro, invitaron a Yamaraj para que asistiera al sacrificio. Y el remedio más seguro para evitar la muerte es el de acostumbrarse a oír los nectarios pasatiempos del Señor, del modo sistemático en que se narran en el texto del Srimad Bhagavatam. Entonces llegamos a la parte en que Maharaj Parikshit ve síntomas inauspiciosos que muestran que la era de Kali se está manifestando después de la partida del Señor. Entonces la gira por el mundo de Maharaj Parikshit. Él decidió salir de gira cuando vio que los signos de la era de Kali comenzaron a infiltrarse dentro de la jurisdicción del Estado. Un rey kshatriya perfecto siempre se contenta cuando tiene la oportunidad de pelear, tal como un deportista se entusiasma cuando tiene la oportunidad de un encuentro deportivo. ¿Cuáles son los signos de la era de Kali? Esos son, uno, relación ilícita con mujeres o hombres, el entregarse a comer carne, la embriaguez de todo tipo, el divertirse con juegos de azar. Entonces, donde iba Maharaj Parikshit, recibía discurso cuyo tema de bienvenida era Krishna. Entonces, seguimos con el texto 16. Draupadi. Sí. Dice, Ahí llegó Brenda. Voy a compartir el link. Maharaj Parikshit oyó decir que el Señor Krishna, Vishnu, quien es obedecido de un modo universal, les prestó por su misericordia sin causa toda clase de servicios a los dóciles hijos de Pandu, aceptando puestos que iban desde auriga a presidente, mensajero, amigo, guardia, nocturno, etcétera, conforme a la voluntad de los pándavas, obedeciéndolos como un sirviente y ofreciéndoles reverencias, como alguien de menor edad. Al oír esto, Maharaj Parikshit se inundó de devoción por los pies del loto del Señor. Significado. El Señor Krishna lo es todo para los devotos puros, tales como los pándavas. El Señor era para ellos el Señor Supremo, el Maestro Espiritual, la Deidad Venerable, el guía, el áuriga, el amigo, el sirviente, el mensajero y todo lo que ellos podían concebir. Y el Señor también correspondía de ese modo con los sentimientos de los pándavas. Maharaj Parikshit, en su carácter de devoto puro del Señor, pudo apreciar la correspondencia trascendental que el Señor tenía con los sentimientos de sus devotos, y por eso él mismo se abrumó también con el comportamiento del Señor.
Por el simple hecho de apreciar el comportamiento que el Señor tiene con sus devotos puros, uno puede lograr la salvación. El comportamiento del Señor con sus devotos parece ser un comportamiento humano ordinario, pero aquel que lo conoce en verdad se vuelve de inmediato merecedor de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Los pándavas se amoldaban tanto a la voluntad del Señor que podían sacrificar cualquier cantidad de energía en aras del servicio devocional mediante esa determinación pura, pudieron conseguir la misericordia del Señor de cualquier forma en que lo desearon. ¿17? 17. Ahora podrán oír mi relato de lo que ocurrió mientras Maharaj Parikshit pasaba sus días oyendo hablar de las buenas ocupaciones de sus antepasados y mientras se hallaba absorto en pensar en ellos. 18. La personalidad de los principios religiosos Dharma estaba deambulando en la forma de un toro y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera. Significado. El toro es el emblema de la moral y la vaca es la representación de la tierra. Cuando el toro y la vaca están alegres, se sobreentiende que la gente del mundo también está alegre. La razón de ello es que el toro ayuda a la producción de los granos en el campo agrícola y la vaca proporciona la leche, el alimento milagroso en valores alimenticios completos. Por lo tanto, la sociedad humana mantiene muy cuidadosamente a estos dos importantes animales, de modo que puedan deambular por todas partes alegremente. Pero en la actualidad, en esta era de Kali, tanto el toro como la vaca están siendo matados y comidos por una clase de hombres que no conocen la cultura brahmínica. El toro y la vaca pueden ser protegidos por el bien de toda la sociedad humana, con solo difundir la cultura brahmínica como la perfección máxima de todos los asuntos culturales. Mediante el adelanto de esa cultura, la moral de la sociedad se mantiene debidamente y de esa manera la paz y la prosperidad también se logran sin esfuerzo adicional. Cuando la cultura brahmínica se deteriora, la vaca y el toro son maltratados y las acciones resultantes se ponen de manifiesto con los siguientes síntomas. 19. Dharma, en la forma de un toro, preguntó: Señora, ¿no se encuentra sana y fuerte? ¿Por qué la cumbre ¿por qué la cubre la sombra de la angustia? Su cara indica que usted se ha ennegrecido. ¿Acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna o será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos en un lugar distante? Significado. En esta era de Cali, la gente del mundo siempre está llena de ansiedades. Todo el mundo padece de alguna clase de enfermedad. De solo verle el rostro a la gente de esta época, uno puede descubrir la condición de la mente. Todo el mundo siente la ausencia del pariente que está lejos del hogar. El signo característico de la era de Cali es que, que ninguna familia tiene ahora la bendición de vivir junta. Para ganarse la vida, el padre vive en un lugar lejos de donde está el hijo.
o la esposa vive lejos del esposo y así sucesivamente. Se sufre de enfermedades internas, de la lejanía de los seres queridos y las angustias de mantener el statu quo. Estos son solo algunos factores importantes que hacen que la gente de esta era siempre se sienta infeliz. 20. He perdido 3 patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne ilegales la van a explotar? O quizás se encuentre usted en una situación lamentable, porque ahora los semidioses están privados de su ración de las ofrendas de los sacrificios, debido a que actualmente estos no se celebran. ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que estos les infligen el hambre y la sequía? Significado. Con el progreso de la era de Kali, 4 cosas en particular van disminuyendo gradualmente, a saber, la duración de la vida, la misericordia, la capacidad de recordar y los principios morales y religiosos. Como Dharma o los principios religiosos se perderían en la proporción de 3 o 4, el toro simbólico estaba parado solo sobre una pata. Cuando las 3/4 partes de la población del mundo entero se vuelve irreligiosa, la situación se convierte en un infierno para los animales. En la era de Kali, las civilizaciones ateas crearán muchísimas sociedades supuestamente religiosas, en la que se desafiará directa o indirectamente a la personalidad de Dios. Y de ese modo, unas sociedades de hombres infieles harán que el mundo les resulte inhabitable a la sección más cuerda de la gente. Entre los seres humanos hay diferentes gradaciones en proporción a la fe que tienen en la suprema personalidad de Dios. Los hombres fieles de primera clase son los Vaishnavas y los Brahmanas. Luego están los Kshatriyas, luego los Vaishyas, luego los Sudras, luego los Melechas, los Yavanas y por último los Chandalas. La degradación de los instintos humanos comienza a partir de los Melechas y el estado de la vida, Chandala, es la última palabra en degradación humana. Todos los términos antedichos que se mencionan en las escrituras védicas no son para ninguna comunidad o tipo de nacimiento en particular. Se trata de diferentes cualidades de los seres humanos en general. Esto no tiene nada que ver con un derecho de nacimiento o una comunidad. Uno puede adquirir las respectivas cualidades mediante sus propios esfuerzos y en consecuencia el hijo de un Vaishnava puede convertirse en un Melecha o el hijo de un Chandala puede ser más que un Brahmana. Todo en función de su asociación e íntima relación con el Señor Supremo. A la gente que come carne, por lo general se le denomina Melecha, pero no todos los que comen carne son melechas. Aquellos que comen carne en términos de las disposiciones de las escrituras no son melechas, pero los que lo hacen sin restricción sí reciben ese nombre. El comer carne de vaca se prohíbe en las escrituras y los seguidores de los Vedas les brindan una especial protección a los toros y a las vacas. Pero en esta era de Kali, la gente va a explotar a su antojo
el cuerpo del toro y de la vaca, con lo cual provocarán diversos tipos de sufrimientos. La gente de esta época no ejecutará ningún sacrificio. A la población melecha le importarán muy poco las celebraciones de sacrificios, aunque ello es esencial para las personas que están dedicadas al disfrute de los sentidos de un modo material. En el Bhagavad Gita se recomienda enfáticamente la ejecución de sacrificios. Bhagavad Gita 3, 14, 16. A los seres vivientes los crea Brahma, el creador. Y para que el ser viviente creado se mantenga de un modo progresivo en la senda que va de vuelta a Dios, Él también creó el sistema de ejecutar sacrificios. El sistema consiste en que los seres vivientes viven de la producción de granos y vegetales y por el hecho de comer esa clase de alimentos obtienen el poder vital del cuerpo en la forma de sangre y semen. Y con la sangre y el semen, un ser viviente es capaz de crear a otros seres vivientes. Pero la producción de granos, pasto, etcétera, lo hace posible la lluvia y la ejecución de los sacrificios recomendados hace que esa lluvia caiga adecuadamente. Esos sacrificios los dirigen los ritos de los Vedas, es decir, Sama, Yajur, Rig, Atarva. En el Manu Smriti se indica que el dios del sol se lo complace mediante los sacrificios que se ofrecen en el altar del fuego. Cuando el dios del sol está complacido, él recoge el agua del mar debidamente y de ese modo se forman suficientes nubes en el cielo y cae la lluvia. Después de que caen suficientes lluvias, hay suficiente producción de granos para los hombres y para los animales, y eso hace que haya energía en el ser viviente para la actividad progresiva. Los melechas, sin embargo, hacen planes para instalar mataderos en los que se matan a los toros y a las vacas junto con otros animales, creyendo que van a prosperar por el hecho de aumentar el número de fábricas y que vivirán a base de comida de origen animal, sin preocuparse por la ejecución de sacrificios y la producción de granos. Pero ellos han de saber que incluso para los animales deben producir pasto y vegetales, pues de lo contrario los animales no pueden vivir. Y para producir pasto para los animales requieren de suficientes lluvias. Por lo tanto, en fin de cuentas, tienen que depender de la misericordia de los semidioses, tales como el dios del sol, Indra y Chandra. Y a esos semidioses se les debe satisfacer mediante las ejecuciones de sacrificios. Este mundo material es una clase de prisión, tal como lo hemos mencionado varias veces. Los semidioses son los sirvientes del Señor que velan por el buen mantenimiento de la prisión. Estos semidioses quieren ver que los seres vivientes rebeldes que desean sobrevivir y sin fe vuelvan su atención gradualmente hacia el poder supremo del Señor. Por eso, en las Escrituras se recomienda el sistema de ofrecer sacrificios. Los hombres materialistas quieren trabajar duro y disfrutar de resultados fruitivos en aras del disfrute de los sentidos. Debido a ello, cometen muchas clases de pecados a cada paso que dan en la vida. No obstante, aquellos que están dedicados conscientemente al servicio devocional del Señor son trascendentales a todas las variedades de pecados y virtudes. Sus actividades están exentas de la contaminación de las tres modalidades de la naturaleza material. Los devotos no tienen ninguna necesidad de realizar los sacrificios prescritos porque la vida misma del devoto es un símbolo de sacrificio. Pero las personas que están dedicadas a las actividades fruitivas en aras del disfrute
de los sentidos deben ejecutar los sacrificios prescritos, porque este es el único medio de liberarse de la reacción de todos los pecados cometidos por la ejecución por los ejecutores fruitivos. El sacrificio es el medio para contrarrestar esos pecados acumulados. Los semidioses se complacen cuando se celebran esos sacrificios, de la misma manera en que los funcionarios de una prisión se satisfacen cuando los prisioneros se vuelven súbditos obedientes. Sin embargo, el señor Chaitanya ha recomendado únicamente un yagna o sacrificio llamado Sankirtana Yagna, el canto de Hare Krishna en el que todo el mundo puede participar. Así pues, tanto los devotos como los ejecutores fruitivos pueden obtener el mismo beneficio de las ejecuciones del Sankirtana Yagna. Ya. Ya. Así vemos que la religiosidad y la Madre Tierra tomaron estos cuerpos de toro Mi vaquita. y vaquita para interactuar y para demostrar esta característica de esta era donde se explotan estos animales, son muy nobles. La vaca da leche por amor, es un intercambio amoroso con su ternero y con las demás entidades vivientes. Pero ahora todo es descontrolado, industrializado y también es un conflicto para nosotros tomar leche, ¿no? Por las vacas explotadas, por eso tenemos que ofrecerla bien con todos los mantras, meditando en que pues se purifiquen las vaquitas también. Y pues eso, ¿verdad? Entonces, ese, la pata de la religiosidad, ¿no? Simbolizan así esa característica de la era de Kali. Disminuye la duración de la vida, la memoria, disminuye la misericordia y todos los principios morales y religiosos. Pero vamos a ver qué le contesta Bhumi. Bhumi, Madre Tierra, está muy agobiada. Claro, porque se fue Krishna del planeta y ya no siente sus pies sobre ella. Vamos a... ¿Quieres que lea, Draupadi? ¿Cómo vas? Muy bien. Entonces seguimos con el 21. Eh, el toro sigue preguntando. ¿Se está sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que personas inescrupulosas dejan abandonados? ¿O está infeliz porque a la diosa del conocimiento la están manipulando brahmanas sádicos a actos contrarios a los principios de la religión? ¿O será que le aflige al ver que los brahmanas se han refugiado en familias administradoras que no respetan la cultura brahmínica? Significado. En la era de Kali, la mujer y los niños, junto con los brahmanas y la vaca, se verán totalmente descuidados y se les dejará sin protección. En esta era, la relación ilícita con mujeres dejará en el desamparo a muchas mujeres y niños. En particular, las mujeres van a tratar de independizarse de la protección de los hombres y el matrimonio se realizará como una cuestión de acuerdo formal entre el hombre y la mujer. En la mayoría de los casos, los niños no serán cuidados como es debido. Los brahmanas son tradicionalmente hombres inteligentes, en virtud de lo cual serán capaces de asimilar la educación moderna al máximo. Pero en lo que se refiere a los principios morales y religiosos, serán los hombres más bajos de todos. La educación y mala reputación son incomparables, pero esas cosas irán de la mano. Los dirigentes de la administración pública, como la clase
Como clase condenarán los principios de la sabiduría védica y preferirán dirigir lo que han dado en llamar el estado seglar. En eso, inescrupulosos administradores compararán a los supuestos brahmana educados. Hasta un filósofo, escritor de muchos libros acerca de los principios religiosos, puede que también acepte un puesto importante en un gobierno que niegue todos los códigos morales de los Shastras. Los brahmanas tienen especialmente prohibido aceptar esa clase de servicio. Pero en esta era no solo aceptarán servir, sino que además lo harán pese a que dicho servicio sea incluso de la más baja calidad. Estos son algunos de los signos de la era de Kali que son prejuiciales para el bienestar general de la sociedad humana. Texto 22. Los supuestos administradores ahora están confundidos por la influencia de la era de Kali y por eso han puesto en desorden todos los asuntos del Estado. ¿Se lamenta usted por ese desorden? Ahora la generalidad de la gente no sigue las reglas y regulaciones para comer, dormir, beber, aparearse, etc. Y se inclina por realizarlo en cualquier parte. ¿Está usted infeliz por esto? Ah, mira, Draupadi, lo tengo en inglés el significado. ¿Sí? Significado. En la vida existen ciertas necesidades que son iguales a las de los animales inferiores, y ellas son comer, dormir, temer y aparearse. Estas exigencias del cuerpo son propias tanto de los seres humanos como de los animales, pero el ser humano tiene que satisfacer esos deseos no como los animales, sino como ser humano. El perro puede aparearse con una perra a la luz de pública sin vacilación, pero si un ser humano lo hace, el acto se considera una perturbación del orden público y la persona en cuestión será procesada como delincuente. De modo que para el ser humano hay ciertas reglas y regulaciones, incluso en lo que se refiere a satisfacer las necesidades comunes. La sociedad humana evade esas reglas y regulaciones cuando se hayan confundida por la influencia de la era de Kali. En esta era, la gente se entrega a la satisfacción de esas necesidades de la vida sin seguir las reglas y regulaciones. Y este deterioro de las reglas sociales y morales es sin duda lamentable, debido a los efectos perniciosos de semejante comportamiento bestial. En esta era, los padres y tutores no están contentos con el comportamiento de sus hijos y pupilos. Ellos han de saber que muchísimos niños inocentes son víctimas de la mala asociación que depara la influencia de esta era de Kali. El Srimad Bhagavatam nos hace saber que Ayamila, el inocente hijo de un brahmana, iba caminando por una calle y vio a una pareja de sudras abrazados de un modo sexual. Esto atrajo al muchacho, quien posteriormente fue víctima de toda clase de perversiones. De la posición de un brahmana puro cayó hasta la de un miserable truán, y todo ello se debió a la mala asociación. En aquellos días no había más que una víctima como Ayamila, pero en esta era de Kali, los pobres e inocentes estudiantes son víctimas a diario de cines que atraen a los hombres únicamente a la complacencia sexual. Todos los supuestos administradores no han sido formados en lo que compete al kshatriya. Los kshatriyas tienen la función de administrar, así como los brahmanas tienen la función de ocuparse del conocimiento y la guía. Para la palabra kshatriya bandhu se refiere
a los supuestos administradores o personas promovidas al cargo de administrador sin haber recibido la debida formación a través de la tradición y la cultura. Hoy en día esas personas son promovidas a esas elevadas posiciones en virtud de los votos de la gente que de por sí no observa las reglas y regulaciones de la vida. ¿Cómo pueden esa clase de personas elegir a un hombre idóneo cuando ellas mismas tienen un nivel de vida bajo? Así pues, por la influencia de la era de Cali, en todas partes, todo se encuentra trastocado en sentido político, social y religioso, y por ende, todo ello es deplorable para el hombre cuerdo. Ujú. Ujú. 23. Sí, Murari, ¿quieres leer? Vamos a ver si está desocupado Murari. Igual, Aribol, Murari. va en el texto 23, Sí, vamos al 23. es el que empieza, oh Madre Tierra, el de Sí, ahí. es el toro Dharma hablando con Bhumi, Madre Tierra. Ya, Ujú. texto 23. Oh Madre Tierra, la suprema personalidad de Dios, Hari, se encarnó como el Señor Krishna, solo para quitarle a usted su pesada carga. Todas las actividades que Él realizó aquí son trascendentales y cimentan la senda de la liberación. Ahora usted está privada de su presencia y probablemente esté pensando en esas actividades y sintiéndose triste en ausencia de ellas. Significado. Las actividades del Señor incluyen la liberación, pero dan más placer que el que se obtiene del nirvana o la liberación. Según Srila Jiva Goswami y Vivasnata Chakrabarti Thakur, la palabra que se emplea aquí es nirvana vilambitani, aquello que minimiza el valor de la liberación. Para lograr nirvana, la liberación, uno tiene que someterse a un severo tipo de tapasya, austeridades. Pero el Señor es tan misericordioso que se encarna para reducir la carga de la tierra. Por el simple hecho de recordar esa clase de actividades, uno puede desafiar el placer que se obtiene del nirvana y alcanzar la morada trascendental del Señor para asociarse con Él y dedicarse eternamente a su bienaventurado servicio amoroso. Texto 24. Traducción. Madre, usted es la fuente de todas las riquezas. Por favor, infórmeme cuál es la causa fundamental de sus tribulaciones, las cuales la han reducido a un estado así de débil. Creo que la poderosa influencia del tiempo, el cual conquista al más poderoso, puede que le haya quitado a la fuerza toda su fortuna, que era adorada incluso por los semidioses. Significado. Por la gracia del Señor, todos y cada uno de los planetas son creados plenamente equipados. Así pues, además de que esta Tierra está plenamente equipada con todas las riquezas necesarias para la manutención de sus habitantes, cuando el Señor desciende a ella, toda la Tierra se enriquece tanto con toda clase de opulencias, que incluso los ciudadanos del cielo la adoran con todo afecto. Pero por la voluntad del Señor, toda la Tierra puede cambiar de inmediato. Él puede hacer y deshacer algo a su antojo. De modo que nadie debe considerarse autosuficiente o independiente del Señor. Texto 25. Traducción. La deidad terrestre, en la forma de una vaca, le respondió así a la personalidad de los principios religiosos, en forma de un toro. Oh, Dharma, todo lo que me ha preguntado lo habrá de conocer. Trataré de responder a todas esas preguntas. Una vez, a usted también nos sostenían sus 4 patas, y por la misericordia del Señor, hacía que aumentara la felicidad por todo el universo. Significado.
Los principios de la religión los establece el propio Señor. Y el ejecutor de esas leyes es... Ahí me estaba entrando una llamada. Y el ejecutor de esas leyes es Dharmaraj o Yamaraj. Esos principios actúan a plenitud en la era de Satya Yuga. En la era de Tetra Yuga se reducen en una fracción de un cuarto. En la de Dwapara Yuga se reducen a la mitad. Y en la era de Kali Yuga se reducen a un cuarto, disminuyendo gradualmente hasta cero. Después de lo cual ocurre la devastación. La felicidad del mundo depende proporcionalmente del mantenimiento de los principios religiosos, individual o colectivamente. Lo mejor de todo es mantener los principios pese a toda clase de dificultades. De ese modo se puede ser feliz durante el transcurso de la vida y al final regresar a Dios. Right. Texto 26 a 30. Sí. Entonces, vamos a ver cómo disminuye, ¿verdad? En esta era, debido a todo nuestro deseo, se va disminuyendo todas las cualidades espirituales. Sin embargo, tenemos el mejor sacrificio, el canto de los santos nombres. El mejor yagya para esta época es el canto del Mahamantra. Es verdad. Entonces, la pata del toro representa la austeridad, la veracidad, la misericordia y la limpieza, que son los votos que tomamos en este camino espiritual. Y solo le queda una pata, que es la veracidad. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué más nos dice Bhumi. Texto 26 a 30. A ver, traducción. En él residen, primero, la veracidad. Segundo, la limpieza. Tercero, el no tolerar la infelicidad de otros. Y cuatro, el poder de controlar la ira. Quinto, la autosatisfacción. Sexto, la rectitud. Séptimo, la estabilidad de la mente. 8. El control de los órganos de los sentidos. 9. La responsabilidad. 10. La igualdad. 11. La tolerancia. 12. La ecuanimidad. 13. La lealtad. 14. El conocimiento. 15. La ausencia de disfrute de los sentidos. 16. El liderazgo. 17. La valentía. 18. La influencia. 19. El poder de hacer que todo sea posible. 20. El desempeño del deber indicado. 21. La completa independencia. 22. La destreza. 23. La plenitud de toda belleza. 24. La serenidad. 25. La bondad. 26. La ingenuidad. 27. La gentileza. 28. La magnanimidad. 29. La determinación. 30. La perfección en todo el conocimiento. 31. La ejecución de vida. 32. La posesión de todos los objetos de disfrute. 33. El júbilo. 34. La impasibilidad. 35. La fidelidad. 36. La fama. 37. La adoración. 38. La ausencia de orgullo. 39. El ser como la suprema personalidad de Dios. 40. La eternidad. Y muchas otras cualidades trascendentales que están presentes en Él eternamente y de quien jamás habrán de separarse. Esa personalidad de Dios, la fuente de toda belleza, el Señor Sri Krishna, ahora ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie de la tierra. En su ausencia, la era de Kali ha diseminado su influencia por doquier, y estoy triste de ver esta condición de la existencia. Significado.
Incluso si fuera posible reducir la Tierra a polvo y contar todos sus átomos, aún así sería imposible estimar las insondables cualidades trascendentales del Señor. Se dice que al Señor Anantadeva, quien por infinidad de años y con su infinidad de lenguas ha tratado de descubrir las cualidades trascendentales del Señor Supremo, le ha sido imposible estimar las cualidades del Señor. La declaración anterior acerca de las cualidades del Señor es sólo para estimar sus cualidades hasta donde un ser humano es capaz de verlo. Pero aún así, las anteriores cualidades pueden subdividirse en muchas otras categorías. De acuerdo con Srila Jiva Goswami, la tercera cualidad, el no tolerar la infelicidad de otro, puede subdividirse en, primero, la protección de las almas entregadas y, segundo, el desearle bien a los devotos. En el Bhagavad Gita, el Señor declara que cada alma se entregue únicamente a Él, y Él les asegura a todos que, si lo hacen, los protegerá de las reacciones de todos los pecados. Las almas que no están entregadas no son devotas del Señor y, por ende, no existe ninguna protección determinada para todo el mundo en general. Para los devotos, Él tiene los mejores deseos y aquellos que de hecho están dedicados al amoroso servicio trascendental del Señor, Él les presta atención especial. Él les da indicaciones a esos devotos puros para ayudarlos a desempeñar sus responsabilidades en la senda que va de vuelta a Dios. En virtud de la igualdad. 10. El Señor es igualmente bueno con todo el mundo, tal como es sol, tal como es sol. A ver, tal como el sol es equitativo al distribuir sus rayos sobre todo el mundo. Sin embargo, hay mucha gente que es incapaz de sacar provecho de los rayos del sol. De igual modo, el Señor dice que el entregarse a Él es la garantía de recibir de Él toda clase de protección. Pero las personas desafortunadas son incapaces de aceptar esa proposición, debido a lo cual sufren de toda clase de desdichas materiales. Así pues, a pesar de que el Señor es igual de bienqueriente para con todo el mundo, el ser viviente desafortunado, tan solo por mala asociación, es incapaz de aceptar por completo sus instrucciones y jamás hay que culpar de ello al Señor. A Él se le llama el bienqueriente solo en el caso de los devotos. Él parece parcializarse por sus devotos, pero, en realidad, queda en manos del ser viviente el aceptar o rechazar el trato equitativo que da el Señor. El Señor nunca falta a su palabra de honor cuando Él garantiza protección. La promesa se cumple en todas las circunstancias. El devoto puro tiene el deber de estar fijo en el desempeño de la tarea que le ha confiado el Señor, o el representante genuino del Señor, el maestro espiritual. De lo demás se encarga el Señor ininterrumpidamente. La responsabilidad del Señor también es única. El Señor no tiene ninguna responsabilidad porque todo su trabajo lo realizan sus diferentes energías designadas para ello. Pero, aún así, Él acepta responsabilidades voluntarias al desempeñar diferentes papeles en sus pasatiempos trascendentales. Como niño, hizo el papel de un pastor de vacas. Como hijo de Nanda Maharaj, cumplió la responsabilidad a la perfección. Asimismo, cuando hacía el papel de un kshatriya como hijo de Maharaj Vasudeva, exhibió toda la destreza de un kshatriya de espíritu marcial. En casi todos los casos, el rey kshatriya tiene que conseguir esposa mediante la pelea o el rapto. Esa clase de comportamiento de un kshatriya es digno de elogio, en el sentido de que el kshatriya debe mostrarle su capacidad heroica a su futura esposa, de modo que la hija de un kshatriya pueda ver el valor de su futuro esposo.
Incluso la personalidad de Dios, Sri Rama, exhibió esa clase de espíritu heroico durante su matrimonio. Él partió el arco más fuerte de todos, llamado Haradanur, y obtuvo la mano de Sitadeva, la madre de toda la opulencia. El espíritu Kshatriya se exhibe durante los festivales de matrimonio, y no hay nada de malo en esas peleas. El Señor Sri Krishna cumplió con esa responsabilidad a plenitud, pues aunque tuvo más de 16,000 esposas, en todos y cada uno de los casos peleó como un valiente kshatriya y consiguió así a cada esposa. Pelear 16,000 veces para conseguir 16,000 esposas es algo que sin duda es posible únicamente para la Suprema Personalidad de Dios. De la misma manera, él exhibió responsabilidad plena en cada una de las acciones de sus diferentes pasatiempos trascendentales. La 14ª cualidad, el conocimiento, puede a su vez desarrollarse en 5 subdivisiones, a saber: primero, la inteligencia; segundo, gratitud; tercero, capacidad de entender las condiciones circunstanciales de lugar, objeto y tiempo; cuarto, conocimiento perfecto de todo; y quinto, conocimiento del yo. Únicamente los necios son desagradecidos con sus benefactores. Sin embargo, el Señor no requiere de beneficios de nadie más allá de sí mismo, porque Él es completo en sí mismo. Aún así, Él se siente beneficiado por todos los servicios puros de sus devotos. El Señor se siente agradecido con sus devotos por ese servicio incondicional y sencillo, y trata de corresponder con él prestando servicio. Aunque el devoto no tiene ningún deseo de ello en el corazón, el trascendental servicio del Señor es de por sí un beneficio trascendental para el devoto, y por consiguiente, éste no tiene nada que esperar del Señor. Sobre la base de la afirmación del aforismo védico Sarvam Kal Idam Brahma, podemos sobreentender que el Señor, en virtud de los omnipresentes rayos de su refulgencia denominada Brahmayoti, se encuentra difundido por dentro y por fuera de todo, tal como el omnipresente cielo material, y por eso Él también es omnisciente. En lo que respecta a la belleza del Señor, Él tiene ciertas características especiales que lo distinguen de todos los demás seres vivos. Y, por encima de todo, tiene ciertas características hermosas y atractivas mediante las cuales atrae incluso la mente de Radharani, la creación más hermosa del Señor. Él es conocido, así pues, como Madana Mohana, o aquel que atrae incluso la mente de Cupido. Srila Jiva Goswami Prabhu ha analizado minuciosamente otras cualidades trascendentales del Señor y afirma que el Señor Sri Krishna es la absoluta y suprema personalidad de Dios para Brahman. Él es omnipotente en virtud de sus energías inconcebibles y, por lo tanto, Él es Yogeshvara, o el amo supremo de todos los poderes místicos. Por ser el Yogeshvara, su forma eterna es espiritual, una combinación de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. La clase de los no devotos no puede entender la naturaleza dinámica de su conocimiento, porque a ellos lo satisface el tratar de alcanzar su eterna forma de conocimiento. Todas las grandes almas ambicionan tener el mismo conocimiento que él. Esto significa que cualquier otro conocimiento siempre es insuficiente, flexible y mensurable, mientras que el conocimiento del Señor siempre está fijo y es insondable. Srila Sutta Goswami afirma en el Bhagavatam que, aunque los ciudadanos de Dwarka lo observaban a él todos los días, sentían un anhelo siempre creciente de verlo una y otra vez. Los seres vivientes
pueden apreciar las cualidades del Señor como la meta última, pero no pueden alcanzar el statu quo de esa igualdad. Este mundo material es un producto del Mahatattva, que es un estado de la condición durmiente en que se encuentra el Señor en su soporte místico, Yoga Nidra, en el océano causal. Y, no obstante, toda la creación parece ser una representación verdadera de su creación. Esto significa que las condiciones durmientes del Señor también son manifestaciones reales. Por lo tanto, Él puede poner todo bajo su control trascendental y, en consecuencia, cuando quiera y donde quiera que Él aparece, lo hace en toda su plenitud. Como el Señor es todo lo que se describió anteriormente, Él mantiene los asuntos de la creación y al así hacerlo, les otorga la salvación incluso a los enemigos que mata. Él le resulta atractivo aún al alma liberada más elevada de todas, y, por consiguiente, es digno de la adoración de Brahma y Shiva, inclusive los semidioses más importantes de todos. Hasta en su encarnación de Purusha Avatar, él es el señor de toda la energía creativa. La energía material creativa está actuando bajo su dirección, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 9.10. Él es la llave de control de la energía material, y para controlar la energía material en los innumerables universos, Él es la causa originaria de infinidad de encarnaciones en todos ellos. Hay más de 500.000 encarnaciones de Manu en solo un universo, además de otras encarnaciones que hay en diferentes universos. Sin embargo, en el mundo espiritual, más allá del Mahatattva, no se habla de encarnaciones, sino que en los diferentes Vaikunthas hay expansiones plenarias del Señor. Los planetas del cielo espiritual son al menos 3 veces más numerosos que aquellos que se encuentran dentro de los innumerables universos del Mahatattva. Y todas las formas, Narayana, del Señor no son más que expansiones de su aspecto Vasudeva. Y, en consecuencia, Él es Vasudeva, Narayana y Krishna simultáneamente. Él es Sri Krishna Govinda Hare Murari. He, a ver, me perdí. He Namat, He Natha Narayan Vasudeva. Todo en uno. De ahí que nadie, por grande que sea, puede contar sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades que más le gustaron? Claro, esa de no tolera y la infelicidad de otro es maravillosa, ¿no? Como cualidad de Dios. Él no puede tolerar la infelicidad de otros, por eso siempre está haciendo arreglo para venir a rescatarnos. Manda a sus devotos, viene él personalmente. Es una cualidad Y muy aún hermosa. es una cualidad muy, muy bonita, sin embargo, uno la rechaza siempre. Sí, uno dice, déjame hacer lo que quiero. Uno piensa que no, que lo quieren molestar a uno. Que lo quieren controlar, Pero pero muchas veces es Krishna mismo, que uno le pide: Krishna, por favor, ocúpame en tu servicio. O Krishna, por favor, ayúdame con X solución de tal cosa. Y cuando envía a alguien, uno dice: pero ¿por qué Krishna me estás? O no molestes al devoto que lo está uno tratando de ayudar. Y uno tiende a rechazar muchas veces porque uno generalmente conoce el caos. Entonces, algo diferente, una solución, se le hace un poco conflictiva porque no la conoce como tal. Entonces es difícil adaptarse a eso de ahí. O sea, es mi manera de pensar, por la cual muchas personas rechazan ayuda muchas veces. sí, sí, por eso dicen los maestros, nacimos para ser corregidos, pero muchas veces por nuestro ego no nos gusta ser corregidos. Pero pues Krishna lo hace, él no necesita nada, pero tiene esa cualidad, no tolera la infelicidad de otros.
Entonces hace sus arreglos, como bien dice Murari, aunque no nos guste. ¿Mm? ¿Cómo ves, Draupadi? ¿Cuál es la cualidad que más te gusta de Krishna? También me gusta esa que nunca falta a su palabra de honor, ¿verdad? La palabra de honor es sagrada. Si ahora a mí me sorprende, muchas veces hay personas que me dicen, sí, Divya, te prometo que mañana no sé qué, o clientes también, ¿no? Como esa costumbre de decir te prometo, no, es mejor no prometer nada y hacer lo que se puede, pero Krishna tiene su palabra de honor. Lo vemos ya el próximo domingo, el Festival del Señor Nishingadeva, vemos cómo él mantiene su palabra con sus devotos, ¿no? También dice, controla su ira. Acá dice, y por supuesto, como menciona el significado, esas son algunas de sus cualidades, porque son Decir, ilimitadas. claro, una de las que me parece también bastante interesante es la estabilidad de la mente. Ujú. O sea, creo que es una de las cosas más difíciles actualmente, porque la mente juega con uno. Uno dice, hoy día me fue muy bien, y a la noche el día me fue muy mal. Por cualquier cosa que haya pasado, la mente nunca está estable, siempre está tratando de subir o de bajar, de buscar algo que nos mantenga atados a una sensación, ya sea positiva o negativa. Sí, decía el Prabhu Seva el domingo, estamos en la lectura del Bhagavad Gita, y decía, sí, ni siquiera uno puede estar todo el día feliz ni todo el día triste, ¿no? Siempre hay unos cambios emocionales, mentales. A veces te levantas muy triste y después de repente se te pasa y así mismo. O sea, ni en el día podemos mantener el mismo humor. Por eso del control de la mente, control de la ira. Controlar la ira es bien difícil muchas veces. Sí, se nos bota la canica, como dicen acá. ¿Cómo es? Sí. Madre, ¿cuál es esta cualidad de Krishna? Bueno, es que hay dos que traigo ahorita aquí en mente, pero ya no escuché bien. Una es que siempre es autocontenido, o siempre está como, no, autosatisfecho, ¿verdad? Sí, claro. Acá Ese. dice, él tiene control del órgano de su sentido, pero para eso no es nada. Es verdad, él siempre está autosatisfecho, siempre está feliz. Sí, entonces esa yo creo que imposible pensarla, por lo menos para mí eso es muy difícil. Y, Pero y al ot- mismo tiempo, mira, él dice, una de las cualidades que dice Bhumi, dice, no tolera la infelicidad de otro. Entonces él está siempre feliz, pero al mismo tiempo hay cosas que lo molestan, ¿no? sí, claro. Y la otra es de que siempre es como recíproco, ¿no? Creo que el maestro Mahatma siempre habla de esto, que la relación con Krishna pues es siempre recíproca, ¿no? Si me quieres olvidar, bueno, adelante, voy a reciprocar contigo, pero si me quieres cerca, aquí estoy. Sí, él dice que no quiere ser ingrato con sus devotos y siempre reciproca cualquier pequeño servicio que uno pueda hacer. Pues Ya. sí, entonces, Shri Krishna Govinda, Hare Sri Murare, Murari, ahí está Murari, ¿ves? Sanada Yana, ¿Dónde? Vasudeva. De la Ese es el canción. mantra. Sri Krishna Govindare, dice Murare, pero es Murari. Ahí. Y Natara, sí, todo es uno. Así son también sus cualidades ilimitadas. ¿Algún comentario, Draupadi? ¿Todo bien, Brenda? Madre Ananga, Eliseo. Hoy nos quedamos aquí entonces en este hermoso texto con las cualidades de Krishna. Muy corto. Muy corto, ¿eh? Mira, nos salvaste, Murari, con la linda lectura. Y mañana seguimos, Aunque Brenda. se me hizo muy corta la clase. Será porque me conecté tarde.
Sí, llegaste tarde. 8:30. Hare Krishna. Saludos a todos. Brenda, abrazos, te queremos. Igual, los quiero mucho. El próximo domingo no van a estar en Monterrey, ¿no? No, no. Pero voy a seguir en Facebook, ahí la transmisión. Sí, claro que sí. Muy bien. Un abrazo, Brenda. Abrazos a todos. Abrazos. Bye. Reverencias. Hare Reverencia, Krishna. Murari, Sri Raga, Hari Hari Bol. A ver, vamos a cortar aquí.